Hay jugadores que marcan épocas por sus títulos, otros por sus goles, otros por su elegancia, y luego está Thomas Gravesen, un hombre que llegó al Real Madrid de la nada, que jugó junto a Zidane, Ronaldo, Beckham y Raúl, que fue considerado por algunos de sus compañeros como el entrenamiento más difícil al que se habían enfrentado en su vida, y que un día, sin drama, sin escándalo, sin rueda de prensa, simplemente desapareció. Se fue a Las Vegas, compró propiedades, se hizo multimillonario en el mercado inmobiliario. Y cuando los periodistas finalmente lo encontraron, estaba en una mansión, con un cigarro en la mano, riéndose de todo. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa imagen de loco irresponsable había una historia mucho más calculada, mucho más inteligente y mucho más oscura de lo que el mundo del fútbol jamás quiso reconocer. Porque Thomas Gravesen no era el idiota que todos pensaban, y eso era exactamente lo que él quería que creyeran. Era 1976, Vejle, Dinamarca, una ciudad pequeña, fría, industrial, donde los inviernos duran demasiado y los sueños tienen que ser muy resistentes para sobrevivir. Ahí nació Thomas Gravesen, en una familia trabajadora, sin contactos, sin dinero especial, sin nada que lo predestinara a nada extraordinario. Desde niño era diferente, no de la manera romántica en que los documentales deportivos describen a los grandes jugadores. No era el niño prodigio que dejaba boquiabiertos a los entrenadores. Era diferente de otra forma. Era intenso de una manera que incomodaba. En los entrenamientos iba al 100% siempre, contra cualquiera, sin importar si era un amistoso de pretemporada o la final de un campeonato mundial. Sus propios compañeros de infancia recuerdan que jugar contra Thomas en un partido de barrio podía terminar en lesión, no porque fuera violento por maldad, sino porque para él no existía el modo de bajo esfuerzo. Y aquí es donde todo cambió, porque ese rasgo que de niño lo hacía incómodo, en el fútbol profesional lo convirtió en algo que los técnicos no sabían bien cómo clasificar: una fuerza de la naturaleza con botas de tacos. A los 17 años ya estaba en el Vejle BK, el club local. A los 20 era figura. A los 22, el Everton de Inglaterra pagó por él y se lo llevó a la Premier League. Y fue ahí, en los campos embarrados y brutales del fútbol inglés de finales de los 90, donde Thomas Gravesen encontró su hábitat natural. Porque la Premier League de esa época no era la liga de lujo que es hoy. Era una guerra. Era fútbol de contacto, de intensidad, de hombres que se partían la cara en cada duelo. Y Gravesen no solo sobrevivió en ese ambiente, floreció. Sus números no eran espectaculares en papel, no era un goleador, no era un asistidor extraordinario. Pero pregúntale a cualquier jugador que enfrentó al Everton en esos años quién era el hombre más difícil de neutralizar en ese equipo, y la respuesta era siempre la misma: Gravesen. Pero lo que pasó después nadie en Dinamarca supo cómo explicarlo, porque de repente, en enero de 2005, el teléfono del Everton sonó, y al otro lado de la línea estaba el Real Madrid. El Real Madrid de los Galácticos, el equipo más caro, más famoso y más glamoroso del planeta. El equipo donde jugaban Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, Raúl, y querían a Thomas Gravesen. El mundo del fútbol se detuvo un segundo. Los aficionados del Everton pensaron que era una broma. Los periodistas pensaron que era un error. Los propios directivos del Real Madrid, según se supo después, no terminaban de entender completamente por qué su presidente había tomado esa decisión.
Florentino Pérez había visto algo en Gravesen que nadie más había visto, o eso dijo. Porque la verdad de por qué el Real Madrid fichó a Thomas Gravesen es una historia que todavía hoy tiene versiones que no cuadran del todo, y lo que vivió ese danés callado e intenso dentro del vestuario más poderoso del mundo. Eso es algo que sus propios compañeros tardaron años en atreverse a contar en público. Quédate, porque esto se pone mucho más extraño de lo que imaginas. Enero de 2005. Aeropuerto de Madrid. Thomas Gravesen bajó del avión con una mochila, una expresión de absoluta calma y el mismo semblante con el que hubiera llegado a cualquier otro lugar del mundo. Sin séquito, sin agente corriendo a su lado, sin la energía nerviosa que normalmente rodea a los jugadores que llegan a un club grande por primera vez. Los fotógrafos que esperaban en el aeropuerto lo miraron desconcertados. Esperaban a una estrella. Llegó un danés con mochila que parecía estar llegando a una ciudad de vacaciones. Esa imagen lo resumía todo. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa calma había algo que muy pocos jugadores en la historia del fútbol han tenido en la misma medida que Thomas Gravesen. Una inteligencia emocional brutal, disfrazada de locura. Porque Gravesen sabía exactamente dónde estaba. Sabía lo que significaba el Real Madrid. Sabía que los periodistas lo estaban mirando como un error de casting, como el extra que por accidente apareció en la foto de las estrellas. Y lejos de incomodarle, eso le daba una ventaja que él entendía mejor que nadie. Cuando nadie espera nada de ti, puedes hacer cualquier cosa. Y aquí es donde todo cambió dentro del vestuario más famoso del mundo. Los primeros días en el entrenamiento del Real Madrid fueron, según testimonios de sus propios compañeros, algo que ninguno de ellos olvidaría. Zidane llevaba años siendo el mejor jugador del planeta. Ronaldo había ganado 2 mundiales. Beckham era la persona más fotografiada del mundo. Roberto Carlos tenía un físico que parecía diseñado por computadora. Y entonces llegó Gravesen al primer entrenamiento y fue directo contra todos ellos, no con malicia, no con la intención de hacerse notar, sino porque esa era la única manera en que Thomas Gravesen sabía jugar al fútbol, al 100%, siempre, contra cualquiera. Ronaldo recibió una entrada de Gravesen en el primer entrenamiento que lo dejó cojeando 3 días. Beckham contó años después en una entrevista que el danés era el rival más complicado al que se había enfrentado en un entrenamiento en toda su carrera. Zidane, que era conocido por su elegancia y su compostura, admitió que Gravesen lo sacaba de sus casillas de una manera que pocos jugadores habían logrado. Pero lo que nadie esperaba es lo que pasó después de esos entrenamientos, porque Thomas Gravesen no era solo intensidad, era también, de una manera completamente inesperada, el alma del vestuario, el hombre que hacía reír a todos, el que rompía la tensión antes de los partidos grandes con un comentario fuera de lugar o una broma que no tenía ningún sentido, pero que funcionaba perfectamente. El que se acercaba a los jugadores más jóvenes sin protocolo, sin distancia de estrella, y los trataba exactamente igual que a Zidane o a Ronaldo. Raúl, que era el capitán y el alma histórica del club, dijo algo en privado que varios periodistas recogieron años después, que Gravesen era el jugador más auténtico que había conocido en su carrera, no el mejor técnicamente, el más auténtico. Y esa autenticidad tenía un precio, porque el mundo del fútbol no sabe qué hacer con los hombres auténticos. La prensa española nunca terminó de adoptarlo. Era demasiado raro, demasiado poco glamoroso, demasiado difícil de meter en una narrativa limpia. No era el fichaje estrella que vendía camisetas, no daba ruedas de prensa emotivas,
No tenía un estilo de vida que las revistas pudieran fotografiar fácilmente. Era simplemente un danés intenso, que jugaba con una ferocidad desconcertante y que después del entrenamiento se iba a su casa sin hacer ruido. Jugó año y medio en el Real Madrid, ganó la Liga Española, fue parte de un equipo histórico y cuando se fue, en el verano de 2006, la mayoría de los titulares decían exactamente lo que él sabía que dirían desde el principio, que había sido un error, que nunca debió haber llegado, que Florentino se había equivocado. Pero lo que pasó después de que Gravesen abandonó el fútbol es la parte de esta historia que nadie contó. Porque mientras sus excompañeros del Real Madrid terminaban sus carreras con homenajes, estatuas y puestos de directivos en sus clubes de toda la vida, Thomas Gravesen tomó un avión y no fue a Dinamarca, no fue a ningún club para retirarse con honores. Se fue a Las Vegas y lo que hizo ahí, con el dinero que había ganado en el fútbol, en silencio y sin que nadie le prestara atención, fue algo que dejó a todo el mundo del deporte sin palabras cuando finalmente se supo. Quédate, porque lo que Gravesen construyó en el desierto de Nevada, nadie en el fútbol lo vio venir. Las Vegas, 2007. Mientras el mundo del fútbol seguía su ritmo sin él, mientras los mercados de fichajes se abrían y cerraban, y los nombres de los grandes jugadores llenaban las portadas de los periódicos deportivos, Thomas Gravesen estaba en el desierto de Nevada, haciendo algo que nadie hubiera apostado que sabía hacer. Estaba estudiando el mercado inmobiliario, no de manera casual, no como el deportista rico que compra una casa bonita para pasar los veranos, sino con la misma intensidad obsesiva con la que había estudiado a sus rivales en el fútbol, leyendo contratos, analizando zonas, entendiendo cómo funcionaban las burbujas de valor en una ciudad que nunca dormía y que nunca, en toda su historia, había dejado de crecer. Y lo hizo en el momento exacto, porque 2007 y 2008 fueron los años del colapso inmobiliario más grande de la historia moderna de Estados Unidos. El mercado se desplomó. Las propiedades perdieron la mitad de su valor en meses. La gente que había invertido todo su dinero en bienes raíces vio cómo sus fortunas desaparecían en cuestión de semanas. Y Gravesen compró. Pero lo que nadie sabía es que él había esperado exactamente ese momento. Mientras todos huían del mercado inmobiliario de Las Vegas, como de un edificio en llamas, el exjugador del Real Madrid entró, compró propiedades a precios de derrumbe, en zonas que él había analizado durante meses y que sabía que iban a recuperar su valor, no porque tuviera información privilegiada, no porque tuviera contactos misteriosos, sino porque había hecho exactamente lo que siempre había hecho en el fútbol. Había estudiado el juego hasta entenderlo mejor que los demás. Y luego, había entrado con todo. Los números que circularon años después en la prensa escandinava, cuando periodistas daneses empezaron a investigar qué había sido de su compatriota más famoso, eran difíciles de creer. Se habló de una fortuna personal que rondaba los $100 millones, propiedades repartidas por Las Vegas y sus alrededores, inversiones en sectores que iban más allá del inmobiliario. Thomas Gravesen, el jugador que la prensa española había descartado como un error de fichaje, se había convertido en uno de los exdeportistas más ricos del mundo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña, porque Gravesen no lo contó, no dio entrevistas, no escribió un libro, no contrató a un agente de relaciones públicas para construir su imagen de hombre de negocios exitoso. Simplemente
vivió su vida en Las Vegas con una discreción que rozaba lo obsesivo. Cuando los periodistas finalmente lo localizaron, años después, lo encontraron en una mansión, bronceado, tranquilo, con ese mismo semblante de calma absoluta, con el que había bajado del avión en Madrid una década antes. Y cuando le preguntaron cómo había construido esa fortuna, respondió con la misma lógica circular y desconcertante que había definido toda su vida. Dijo que Las Vegas era como el fútbol, que había que entender cuándo atacar y cuándo esperar, que la mayoría de la gente perdía porque tenía miedo en los momentos en que había que ser valiente, y era valiente en los momentos en que había que tener miedo. Los periodistas escribieron esa cita y siguieron adelante buscando la respuesta más profunda, la más elaborada, la que explicara el misterio de Thomas Gravesen. No la encontraron, porque no había misterio, o más bien, el misterio era exactamente eso, que no había misterio. Pero lo que nadie ha contado bien todavía es el precio personal que Gravesen pagó por esa vida, porque detrás del hombre bronceado en la mansión de Las Vegas, detrás del exjugador que había ganado la liga con el Real Madrid y que luego había construido una fortuna en el desierto, había algo que las entrevistas no capturaban y que las fotos no mostraban. Una soledad particular, no la soledad del hombre miserable, no la soledad del fracasado, sino algo más complicado y más difícil de nombrar, la soledad del hombre que siempre fue demasiado raro para encajar del todo en ningún lugar, demasiado intenso para el mundo normal, demasiado simple para el mundo del glamour, demasiado honesto para el mundo del fútbol profesional. En Dinamarca era el loco que había triunfado en Inglaterra. En Inglaterra era el danés raro que no terminaba de encajar en la cultura del vestuario inglés. En Madrid era el error de fichaje que nadie entendía. En Las Vegas era el exfutbolista misterioso que vivía solo en una mansión y que nadie sabía muy bien qué hacía exactamente. Siempre afuera, siempre mirando desde un ángulo ligeramente diferente al del resto. Y aquí es donde hay que hablar de algo que la historia oficial de Thomas Gravesen siempre omite: su relación con Dinamarca, con su selección, con lo que significa cargar durante años con la etiqueta de representar a un país pequeño en los escenarios más grandes del mundo, sabiendo que la mitad de tu propio país no termina de creerte del todo. Gravesen jugó 66 partidos con la selección danesa, fue a 2 Eurocopas, fue a un Mundial, y en todos esos torneos vivió la misma contradicción. Dentro del campo era indispensable, era el motor, era el jugador que le daba al equipo la intensidad que ningún otro podía darle. Pero fuera del campo, en las ruedas de prensa, en las entrevistas, en los momentos donde los futbolistas construyen su leyenda pública, Gravesen era un fantasma. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había decidido, muy temprano en su carrera, que las palabras eran una trampa. Y lo que pasó en su último partido con la selección danesa es algo que en Dinamarca todavía genera conversaciones incómodas, porque Thomas Gravesen no se retiró de la selección con un homenaje, no hubo partido de despedida, no hubo discurso emotivo, un día simplemente dejó de estar disponible. Y cuando los periodistas daneses preguntaron por qué, la respuesta que llegó a través de su entorno fue tan escueta y tan poco satisfactoria que generó más preguntas que respuestas. Dijo que era el momento, nada más. Y esa capacidad para cerrar capítulos sin drama, sin explicaciones, sin necesidad de que el mundo entendiera sus decisiones, es quizás la cosa más coherente de toda la vida de Thomas Gravesen.
y también la más inquietante, porque un hombre que no necesita que nadie lo entienda es un hombre que ha encontrado una libertad que muy pocos seres humanos alcanzan, o es un hombre que aprendió muy temprano que explicarse no servía de nada, y la diferencia entre esas dos cosas es más importante de lo que parece. Suscríbete, porque en el siguiente bloque vamos a entrar en la parte de esta historia que nadie se ha atrevido a contar completa. Lo que Grabsen realmente pensaba del Real Madrid, de Florentino y de por qué nunca volvió al fútbol cuando pudo haberlo hecho fácilmente. Hay una pregunta que cualquiera que conozca la historia de Thomas Gravesen termina haciéndose tarde o temprano. ¿Por qué no volvió? No hablamos de volver al Real Madrid específicamente. Hablamos de volver al fútbol en general, porque cuando Gravesen se fue del Celtic de Escocia en 2008, su último club, tenía 32 años, una edad en la que muchos centrocampistas todavía tienen 3 o 4 años de fútbol de alto nivel por delante, una edad en la que, con su historial, con haber jugado en el Everton y en el Real Madrid, cualquier club de media tabla en cualquier liga europea hubiera firmado un contrato sin pensarlo 2 veces. Las ofertas llegaron. Eso no es un rumor. Varios equipos daneses hicieron contactos. Hubo conversaciones con clubes de segunda división inglesa. Alguien del entorno de un equipo de la MLS, la liga estadounidense, intentó abrir una negociación. Thomas Gravesen dijo que no a todo, y la razón que dio, en una de las pocas entrevistas largas que concedió en esa época, fue tan directa y tan poco romántica que los periodistas deportivos no supieron exactamente cómo procesarla. Dijo que el fútbol había sido un trabajo, que lo había hecho bien, que había terminado y que ahora tenía otras cosas que hacer. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa respuesta había algo que Gravesen nunca dijo en público y que las personas cercanas a él en esa época describen de maneras que no terminan de cuadrar del todo. Porque Thomas Gravesen no dejó el fútbol porque estuviera cansado físicamente. Lo dejó porque había tomado una decisión que muy pocos deportistas profesionales tienen la claridad mental o el valor de tomar en el momento correcto. Decidió que no iba a dejar que el fútbol lo definiera. Suena simple, suena incluso obvio cuando se dice así, pero para entender lo radical que es esa decisión, hay que entender lo que el fútbol profesional le hace a un hombre desde que tiene 12 o 13 años. Desde esa edad, todo gira alrededor del balón. Tu identidad, tu valor social, tus amistades, tu rutina diaria, tu relación con tu propio cuerpo. El fútbol no es solo un trabajo para los futbolistas profesionales, es el sistema operativo completo de su existencia. Y cuando ese sistema operativo desaparece, la mayoría de los jugadores colapsan de maneras que el público nunca ve completamente. Las depresiones post-retiro en el fútbol profesional son un tema que la industria prefiere no discutir demasiado abiertamente. Jugadores que durante 20 años tuvieron una estructura perfecta, un propósito claro, una identidad sólida, y que de repente se encuentran a los 35 o 38 años sin saber quiénes son cuando no hay un partido el domingo. Gravesen vio eso venir y se preparó para ello de una manera que en retrospectiva parece casi clínica en su precisión. Y aquí es donde hay que hablar del Real Madrid, de lo que Gravesen realmente pensó de esa experiencia y de por qué su versión es completamente diferente a la que el club y la prensa española construyeron. La narrativa oficial sobre el paso de Gravesen por el Real Madrid es conocida. Florentino se equivocó. El danés nunca estuvo a la altura. Fue un fichaje extraño que no terminó de encajar en el proyecto galáctico y que se fue sin pena ni gloria después de 1 año y medio.
Esa es la narrativa oficial. La realidad, según las escasas pero reveladoras declaraciones que Gravesen hizo a medios escandinavos años después de su retiro, era considerablemente más complicada. Gravesen habló de un vestuario que por fuera parecía un equipo, pero que por dentro funcionaba como una colección de marcas personales que coexistían sin terminar de integrarse del todo. Habló de jugadores que llegaban a los entrenamientos con sus propios equipos de personas, asistentes, agentes, representantes de patrocinadores, un ecosistema privado dentro del ecosistema del club. No lo dijo como una crítica feroz, lo dijo con esa neutralidad descriptiva que era su manera habitual de hablar. Pero entre líneas había algo que cualquiera que leyera con atención podía percibir claramente: que Thomas Gravesen había sido el hombre más libre de ese vestuario, precisamente porque era el único que no tenía nada que proteger. Porque mientras Zidane protegía su legado, mientras Beckham protegía su marca, mientras Ronaldo protegía su imagen, Gravesen simplemente jugaba al fútbol. Y esa libertad, paradójicamente, era lo que lo hacía incómodo para un sistema diseñado para gestionar egos y narrativas con la precisión de una empresa multinacional. Florentino Pérez era, y sigue siendo, un constructor de relatos, tanto como de equipos de fútbol. El proyecto galáctico no era solo un equipo, era una estrategia de negocio global, donde cada jugador era también un activo de marketing. Y Thomas Gravesen, con su mochila y su semblante inamovible, y su absoluta indiferencia hacia la construcción de su imagen pública, era el único elemento del sistema que no se podía convertir en un producto, no porque se negara activamente, sino porque simplemente no le interesaba. Y los sistemas que funcionan con lógica de producto no saben qué hacer con los elementos que se niegan a ser productos. Pero lo que pasó en los últimos meses de Gravesen en el Real Madrid es algo que revela más sobre cómo funciona el fútbol de élite que cualquier análisis táctico o cualquier estudio de mercado. Porque hacia el final de su etapa en Madrid, Gravesen empezó a notar algo. Los minutos se reducían, no dramáticamente, no de manera que generara un conflicto abierto, sino de esa manera sutil y casi invisible con la que los clubes grandes le comunican a un jugador que su tiempo ha terminado sin tener que decírselo directamente. Un entrenador que mira hacia otro lado en el entrenamiento. Una convocatoria que llega un poco más tarde de lo normal. Una conversación en los pasillos del centro de entrenamiento que se corta cuando él se acerca. Gravesen lo vio, lo entendió y no hizo lo que la mayoría de los jugadores hacen en esa situación. No se quejó, no filtró información a la prensa, no generó un conflicto que le permitiera salir del club con una narrativa más favorable. Simplemente empezó a buscar su siguiente destino y lo encontró en el lugar más inesperado posible: el Celtic de Escocia, un club histórico, apasionado, ruidoso, todo lo contrario al universo aséptico y controlado del Real Madrid. Y Gravesen llegó ahí con la misma mochila, el mismo semblante y la misma intensidad de siempre. Sus compañeros en el Celtic recuerdan exactamente lo mismo que sus compañeros en el Everton y en el Real Madrid: que en los entrenamientos era el hombre más difícil de enfrentar, que fuera del campo era el más tranquilo, que nunca hablaba de sus años en Madrid con nostalgia ni con amargura, simplemente no hablaba de ello. Y eso, en un mundo donde los exjugadores del Real Madrid construyen carreras enteras de conferencias y libros y apariciones televisivas basadas en sus recuerdos de la época galáctica, era en sí mismo una declaración más poderosa que cualquier cosa que Gravesen hubiera podido decir.
Porque el silencio de Thomas Gravesen nunca fue el silencio del hombre, que no tiene nada que decir. Era el silencio del hombre, que había decidido que sus historias le pertenecían a él. Y esa decisión, tomada silenciosamente en algún momento entre Madrid y Glasgow, lo llevaría directamente al desierto de Nevada, a las propiedades compradas en el momento del colapso, a la mansión bronceada bajo el sol de Las Vegas, a una vida que no se parecía a nada de lo que el mundo del fútbol hubiera podido imaginar para él. Suscríbete, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de lo que Thomas Gravesen es hoy, de lo que las personas que lo conocen en Las Vegas dicen de él en privado, y de la pregunta que define toda su historia y que todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria. ¿Es Thomas Gravesen el hombre más libre que haya producido el fútbol profesional? ¿O es el hombre más solo? Quédate, porque la respuesta es más complicada e incómoda de lo que parece. Las Vegas no es una ciudad para todo el mundo. Es una ciudad diseñada específicamente para que no puedas pensar, para que el ruido, las luces, el movimiento constante, la promesa permanente de que algo emocionante está a punto de pasar, ocupen cada centímetro de tu mente y no te dejen espacio para nada más. Es una ciudad que vive de la distracción, que ha construido un imperio de entretenimiento sobre la premisa de que el ser humano, dado a elegir entre pensar y no pensar, casi siempre elige no pensar. Y en esa ciudad eligió vivir Thomas Gravesen, un hombre que, por todo lo que sabemos de él, es exactamente lo contrario a lo que Las Vegas representa. Un hombre de silencio, de intensidad interior, de decisiones calculadas y lentas. Un hombre que en el entorno más ruidoso y más artificialmente estimulante del mundo occidental encontró, de alguna manera que no termina de explicarse fácilmente, algo que se parecía a la paz, o al menos a su versión de la paz. Pero lo que nadie sabía es que la relación de Gravesen con Las Vegas era mucho más compleja y mucho más reveladora de su carácter de lo que la imagen superficial del exfutbolista rico en el casino permitía ver. Porque Gravesen no vivía Las Vegas como la viven los turistas. No vivía Las Vegas como la viven los jugadores profesionales de póker, que pueblan esa ciudad con sus gafas de sol y sus rituales de concentración. La vivía como la vive alguien que ha entendido su mecánica interna, que ha visto cómo funciona la maquinaria detrás de las luces. Y esa comprensión era lo que le daba ventaja. Las personas que lo conocieron en esa época, en los círculos de inversión inmobiliaria de Nevada, lo describían de maneras que resultaban llamativamente consistentes entre sí. Decían que era callado pero presente, que en las reuniones escuchaba más de lo que hablaba, que cuando finalmente decía algo, era preciso de una manera que a veces resultaba desconcertante, porque no había llegado a esa conclusión por el camino que todos los demás habían seguido. Había llegado por otro lado, por un ángulo que nadie más había considerado, exactamente como jugaba al fútbol. Y aquí es donde hay que hacer una pausa y hablar de algo que la historia de Thomas Gravesen normalmente no incluye, pero que es fundamental para entender quién es este hombre realmente. Su relación con el dinero, no en el sentido vulgar y superficial de cuánto tiene o en qué lo gasta, sino en el sentido más profundo de lo que el dinero representa para alguien que creció en una ciudad pequeña de Dinamarca, que llegó al fútbol profesional sin red de seguridad familiar, que pasó años en una industria donde los jugadores ganan fortunas en periodos cortos y las pierden con una velocidad que asusta. Gravesen vio eso, lo vio de cerca, en vestuarios,
en compañeros que 3 años después de retirarse estaban en situaciones financieras que no se correspondían en nada con los salarios que habían cobrado, y tomó una decisión que muy pocos deportistas profesionales tienen la disciplina o la visión para tomar mientras todavía están en activo. Decidió que el dinero era una herramienta, no un destino, no una identidad, una herramienta. Y como con todas las herramientas, lo importante no era tenerla, era saber usarla en el momento correcto. Porque lo que Gravesen construyó en Las Vegas no fue simplemente una fortuna, fue un sistema basado en principios que él nunca teorizó públicamente, pero que sus decisiones de inversión revelan con una claridad casi pedagógica. Comprar cuando todos venden, vender cuando todos compran, no seguir el consenso del mercado, sino anticiparlo, y sobre todo, nunca invertir en algo que no entiendes completamente. Ese último principio es quizás el más importante, y es también el que más lo diferencia de la mayoría de los exdeportistas que intentan construir fortunas fuera del deporte y fracasan. Gravesen no diversificó hacia sectores que no conocía, solo porque alguien le dijo que eran rentables. No puso dinero en startups tecnológicas porque estaban de moda. No compró participaciones en restaurantes o en líneas de ropa porque otros exjugadores lo hacían. Se quedó en lo que entendía, en lo que había estudiado, en lo que podía analizar con sus propios ojos y su propio criterio. Bienes raíces en Las Vegas y sus alrededores. Un mercado específico, en una ciudad específica, en un momento histórico específico, y funcionó. Pero lo que pasó después, cuando la fortuna ya estaba construida y el sistema ya funcionaba solo, es la parte de esta historia que más incomoda. Porque Thomas Gravesen, con todo el dinero que necesitaría para vivir 10 vidas sin trabajar un solo día, con una libertad financiera que la mayoría de los seres humanos no conocerá jamás, se encontró frente a una pregunta que el dinero no puede responder. ¿Y ahora qué? No es una pregunta trivial, es quizás la pregunta más difícil que existe para cierto tipo de hombres. Los hombres que han construido toda su identidad alrededor de la intensidad, alrededor del esfuerzo, alrededor de tener un objetivo claro, al que dedicar toda su energía. Cuando ese objetivo desaparece, cuando ya no hay un rival que neutralizar, ni un mercado que anticipar, ni una propiedad que negociar, ¿qué queda? Las personas que conocen a Gravesen en Las Vegas en los últimos años lo describen como alguien que ha encontrado un equilibrio, que juega al golf con la misma intensidad con la que jugaba al fútbol, que sigue siguiendo los mercados con atención aunque ya no necesite hacerlo, que mantiene una vida social selectiva, con pocas personas pero relaciones sólidas. Pero también dicen algo más, algo que se menciona siempre entre paréntesis, casi como si no fuera importante, pero que en realidad lo es. Dicen que Gravesen nunca habla del pasado, no del Real Madrid, no del Everton, no de los partidos decisivos, no de los goles que marcó, ni de los que falló, no de los compañeros famosos, ni de los entrenadores que lo dirigieron. El pasado, para Thomas Gravesen, parece no existir. Y eso, para un hombre que vivió una historia tan extraordinaria, es quizás lo más extraordinario de todo, porque la mayoría de los hombres que han vivido algo grande necesitan contarlo, necesitan que otros lo escuchen y lo validen, necesitan que la historia exista en la memoria de los demás para poder creer completamente que existió en la realidad. Gravesen no. Gravesen parece haber llegado a una conclusión que muy pocos seres humanos alcanzan, y que cuando se alcanza, transforma completamente la relación con el tiempo y con la identidad, que lo que ocurrió, ocurrió,
que fue real mientras duró y que no necesita ser recordado para haber valido la pena. Pero hay una última parte de esta historia, una parte que los medios daneses tocaron brevemente hace algunos años y que luego dejaron caer sin terminar de desarrollarla. Una parte que tiene que ver con lo que Gravesen siente, o lo que se dice que siente, cuando ve el fútbol actual, cuando observa los salarios astronómicos, las redes sociales, la industria del contenido que rodea a los jugadores modernos, la manera en que el deporte se ha convertido en algo que se parece cada vez menos al juego que él conoció en las carpas de barrio, en los campos de Dinamarca cuando era niño, y lo que dicen las personas cercanas a él sobre ese tema es algo que dice más sobre el fútbol moderno que cualquier editorial o cualquier análisis de expertos. Dicen que Gravesen lo mira, que lo sigue, que conoce los resultados y los nombres de los jugadores importantes, pero que cuando habla de ello, si es que habla, lo hace con la distancia tranquila de alguien que observa algo que ya no le pertenece, que fue suyo en otro tiempo y en otro mundo, y que prefiere recordarlo así, como algo que existió en sus propios términos, antes de que se convirtiera en lo que es hoy. Y quizás ahí, en esa distancia tranquila, está la respuesta a la pregunta que abrimos varios bloques atrás. ¿Es Thomas Gravesen el hombre más libre que haya producido el fútbol profesional? ¿O es el hombre más solo? La respuesta, después de todo lo que hemos visto, es que probablemente las dos cosas son la misma cosa. Que la libertad real, la libertad completa, la que no depende de la aprobación de nadie, ni de la memoria de nadie, ni del relato que otros construyen sobre ti, siempre tiene un precio. Y ese precio tiene el nombre exacto de la soledad que Thomas Gravesen eligió, no la que te imponen, la que eliges. Suscríbete porque el bloque final de esta historia cierra con algo que Gravesen dijo una sola vez, en una sola entrevista, y que resume toda su vida en dos frases que nadie en el mundo del fútbol supo exactamente cómo interpretar. Quédate, porque es la parte más importante de todo lo que hemos contado. Hubo una entrevista, una sola, concedida a un periodista danés en 2015, en una cafetería de Las Vegas que Gravesen eligió él mismo, sin cámaras, con una grabadora pequeña sobre la mesa y 2 tazas de café que se fueron enfriando mientras el periodista hacía preguntas, y Gravesen respondía con esa cadencia lenta y directa que era su manera natural de habitar el lenguaje. El periodista había preparado durante semanas. Tenía preguntas sobre el Real Madrid, sobre Zidane, sobre Florentino, sobre las inversiones, sobre Las Vegas, sobre el retiro. Tenía una lista larga y ordenada de temas que cubrir. Gravesen respondió a todo, con calma, con precisión, sin evitar ninguna pregunta, pero sin tampoco entregarse completamente a ninguna, como siempre. Y al final, cuando la grabadora ya llevaba casi 2 horas corriendo, y el periodista pensaba que la entrevista estaba terminando, Gravesen dijo algo que no venía de ninguna pregunta específica, algo que salió solo, en el espacio entre una respuesta y la siguiente, como si lo hubiera estado pensando durante toda la conversación y hubiera decidido en ese momento que valía la pena decirlo en voz alta. Dijo que la mayoría de la gente vive su vida intentando convencer a los demás de que su vida vale la pena, y que él había decidido muy temprano que eso era una pérdida de tiempo. El periodista escribió esas 2 frases en su artículo. Las puso casi al final, sin darles demasiado peso. Siguió adelante con el resto del texto,
pero esas dos frases se quedaron flotando para cualquiera que las leyera con atención, porque en esas dos frases estaba todo Thomas Gravesen, todo el hombre que había llegado al Everton sin hacer ruido y se había convertido en el jugador más temido de la plantilla. Todo el hombre que había llegado al Real Madrid con una mochila y había ganado la liga junto a los mejores jugadores del mundo, sin perder ni un gramo de su identidad en el proceso. Todo el hombre que había visto colapsar el mercado inmobiliario de Las Vegas y había entrado cuando todos salían corriendo. Un hombre que nunca había necesitado que nadie le dijera que lo que hacía tenía sentido, que había encontrado ese sentido solo, temprano, y que había dedicado toda su energía, toda esa intensidad desconcertante y extraordinaria, no a convencer al mundo de su valor, sino a construir una vida que tuviera valor para él. Y aquí es donde hay que ser honestos sobre algo que esta historia tiene la tentación de romantizar, pero que merece ser dicho sin romanticismo. Porque el camino de Thomas Gravesen no es un modelo, no es una receta, no es algo que se pueda replicar con instrucciones claras. Es el camino de un hombre específico, con una psicología específica, con una capacidad para la soledad y para la autodeterminación que no es común ni necesariamente deseable para todo el mundo. Hay personas que necesitan la validación de los demás para construirse, que necesitan el relato compartido, la memoria colectiva, el reconocimiento público, y eso no es debilidad, es simplemente otra manera de ser humano. Pero Gravesen no era ese tipo de hombre, y lo supo desde muy joven, y en lugar de luchar contra esa naturaleza o de avergonzarse de ella, la convirtió en su mayor fortaleza. Eso es lo que nadie en el mundo del fútbol supo ver en él. Mientras los analistas debatían si había sido un buen fichaje para el Real Madrid, mientras los periodistas construían narrativas sobre su rareza y su inadaptación, mientras el mundo del deporte lo procesaba como una anomalía, como un dato que no encajaba en ninguna categoría conocida, Thomas Gravesen estaba haciendo exactamente lo que siempre había hecho: jugar su propio partido, con sus propias reglas, a su propio ritmo y ganando. No en el sentido que el fútbol entiende por ganar, no en trofeos, ni en estadísticas ni en titulares, sino en el único sentido que a él le importaba desde el principio: vivir una vida que fuera completamente suya. Pero lo más perturbador de toda esta historia no es lo que Gravesen hizo, es lo que su historia revela sobre el sistema que lo rodeó. Un sistema que durante toda su carrera intentó reducirlo a una categoría comprensible: el loco, el inadaptado, el error de fichaje, el danés raro, y que nunca, ni una sola vez, se detuvo lo suficiente para considerar que quizás la rareza no estaba en Gravesen. Quizás la rareza estaba en un sistema que había decidido que un jugador de fútbol debía ser también una marca, una narrativa, un producto consumible, y que cuando aparecía alguien que se negaba a hacerlo, la respuesta más fácil era llamarlo raro. Zidane tiene su academia, Beckham tiene su franquicia de la MLS y su marca global, Ronaldo tiene sus hoteles, sus redes sociales, su ecosistema de contenido que genera millones, independientemente de si mete goles o no. Thomas Gravesen tiene una mansión en Las Vegas, un portafolio de propiedades en Nevada y una paz que ninguno de sus excompañeros del Real Madrid ha descrito públicamente en ninguna entrevista. No porque su paz sea superior, sino porque es invisible, y en un mundo construido sobre la visibilidad, lo invisible no existe. Y aquí es donde esta historia termina, no con una conclusión limpia, no con una moraleja clara,
sino con una pregunta que cada persona que la escucha tiene que responder por sí misma. ¿Qué significa el éxito para un ser humano? Es la cantidad de personas que conocen tu nombre. Es la calidad de los momentos que viviste. Es el dinero que acumulaste. ¿Es el legado que dejaste en la memoria colectiva? ¿O es algo más simple y más difícil al mismo tiempo? ¿Es despertar cada mañana siendo exactamente quien decidiste ser? Thomas Gravesen despertó esta mañana en Las Vegas. Probablemente revisó sus inversiones. Probablemente salió a jugar golf con esa intensidad de siempre. Probablemente no pensó en el Real Madrid, ni en Zidane, ni en los titulares que lo llamaron error de fichaje hace 20 años. Probablemente no pensó en este video. Y eso, más que cualquier otra cosa que hayamos contado en los últimos minutos, es lo que hace de Thomas Gravesen uno de los casos más fascinantes, más incómodos y más honestos que el fútbol profesional ha producido en su historia. Un hombre que ganó el partido más importante, el único que en realidad importaba, el que nadie más que él estaba mirando. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó con algo que no puedes terminar de procesar del todo, eso es exactamente la sensación correcta. Suscríbete porque cada semana traemos historias que el fútbol oficial prefiere que no conozcas. Activa la campana y comparte este video con alguien que crea que el éxito tiene una sola forma, porque Thomas Gravesen pasó toda su vida demostrando que no. Hasta la próxima.